Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y estamos en el domingo 16 del tiempo ordinario, en el ciclo C, esta preciosa lectura de Marta y María, pero que, como ya nos viene pasando, he tratado hace 3 años en un vídeo que les recomiendo porque creo que trata muy bien el tema. Entonces, ¿a qué me voy a dedicar hoy? Bueno, a la segunda lectura, como hice la semana pasada. Precisamente, como saben, la segunda lectura es un poco transversal. A los domingos vamos leyendo de manera semicontinua las cartas de San Pablo. Entonces hemos dejado en el versículo 20 la semana pasada, Colosenses 1:20 era el final de la semana pasada, y hoy retomamos desde Colosenses 1:24 en adelante, hasta casi el final, hasta 28. Y es un texto realmente difícil. Lo que dejamos en el medio, lo que no se lee, nos habla de la universalidad de esa redención de Jesús, del hecho de que Dios quiso reconciliar consigo no solo a los suyos, sino también a los que le eran extraños, los gentiles, y ahora va hacia una nueva etapa dentro de este razonamiento sobre la redención, una etapa un poquitito difícil, un texto que raramente nos sentamos a estudiar, pero que es un texto complicado. ¿Y cómo es complicado? Bueno, vamos a leer cómo empieza. Dice, esperen que ponga la traducción litúrgica, dice: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, así completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Ya con esta frase nos dejó knockout. Bueno, vamos a ver qué es eso de completar en mi carne. Además me alegro de los sufrimientos, completo en mi carne lo que falta. ¿Cómo le falta algo a los sufrimientos de Cristo? Bueno, cuidado con este versículo, porque es verdad, no nos sentamos a estudiarlo. Y como no nos sentamos a estudiarlo, puede ser que adoptemos peregrinas interpretaciones fundamentalistas de lo que aquí se dice. Por lo pronto, yo conozco solo 2 personas que se pueden alegrar de los sufrimientos, un sadomasoquista y San Pablo. Hay que ver si se trata de lo mismo. Cuidado con este versículo, es complicadito. Bueno, para que sepan lo complicado que puede ser este versículo, les comento un detalle, después lo vemos un poco mejor, pero les comento un detalle. Ese verbo que dice aquí, completo, aparece en todo el idioma griego, no en el Nuevo Testamento, aparece en todo el idioma griego. Si ustedes van a la base de datos Perseus, que es una base de datos sobre todos los testimonios que conocemos del idioma griego, aparece solo 6 veces en todo el idioma griego. No quiere decir que se usó solo 6 veces, pero de lo que llegó a nosotros no lo usó ni Platón, no lo usó ni Aristóteles. Lo usaron solo 6 personas, una de ellas es el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento lo utiliza una sola vez, en este texto. O sea, para que se den una idea de lo complicado que puede ser esto. Espero que el sillón bíblico no resulte tan complicado. Pero bueno, para que tengan una idea de que es un texto que merece ser estudiado. Bueno. Vamos a empezar con la interpretación más grosera, más fundamentalista de este texto. Yo completo en mi carne lo que le falta a los sufrimientos de Cristo. Así que pásenme el látigo que empiezo a completar en mi carne. Cuidado, no es eso lo que dice el texto. A los sufrimientos de Cristo, a los que padeció Cristo en la cruz, no le falta nada. Una sola gota de sangre, nos dice bellamente el Adoro Te Devote, una sola gota de sangre basta para redimir de todos sus crímenes al mundo entero. Así que a Cristo no le falta nada. Tranquilos, no se pongan a sufrir innecesariamente, porque a los sufrimientos de Cristo no les falta nada. No hay que completarlos. Él ya padeció todo. Cuidado con esas cosas medio pseudomísticas. A Cristo no le falta nada. Su cruz es única y completa. Ya está. De hecho lo dice muy lindo cuando se refiere a la ascesis cristiana,
a la mortificación de las propias pasiones. Lo dice muy lindo el catecismo. Vamos a leerlo porque son cosas que leemos poco, ¿no? Tenemos la idea de que, bueno, hay que mortificarse y entonces siempre le vamos de costado este tema. Vamos a ver cómo lo dice el catecismo. Dice, corresponde al pueblo santo luchar con la gracia de lo alto para obtener los bienes que Dios le promete. Para poseer y contemplar a Dios, los fieles cristianos mortifican sus concupiscencias. Entonces ya empezamos a pensar en el tema de la mortificación. Y con la ayuda de Dios vencen las seducciones. Pero luego nos aclara, dice, la penitencia, como ya en los profetas, la llamada de Jesús a la conversión y a la penitencia no mira en primer lugar a las obras exteriores, al saco y la ceniza, los ayunos, las mortificaciones, sino a la conversión del corazón, la penitencia interior. Sin ellas, las obras de penitencia permanecen estériles y engañosas. Esto es algo que a los místicos les preocupaba mucho. La persona que era muy rápida para agarrar el látigo, al final ese látigo siempre termina en la espalda de los demás, pero que era muy rápida para agarrar el látigo para sí mismo. Quiero hacer penitencia. Y muchas veces basándose en este versículo de Colosenses, hay que completar en la propia carne lo que falta, lo suficiente. No, miren, no le falta nada. No hace falta completar nada. Ya está la redención, ya está. Cristo ya nos salvó, ya nos libró del pecado. Bueno, y las mortificaciones sí, las mortificaciones ayudan si conducen a la penitencia interior, si están guiadas por el Espíritu, nunca como obra externa, siempre acompañando y ayudando a la verdadera penitencia, que es la penitencia interior. Siempre. Bueno, ahora dejemos esa interpretación grosera porque no habla de eso. Es decir, en la propia carta a los Colosenses estuvo hablando de un Cristo que es Él, la imagen de Dios invisible, un Cristo que asoció a toda su iglesia con Él, haciendo que su iglesia fuera su propio cuerpo, un Cristo que ya liberó no solo a los suyos, sino a todo el mundo, a los que estaban alejados del todo, a los gentiles. Se viene de hablar de todo eso, así que no está completando ningún sufrimiento que le falte a Cristo. Entonces viene la pregunta, ¿y qué será esto que dice? ¿Cómo que los sufrimientos de Cristo en mi carne? Bueno, ahí está en discusión. En la tradición hay dos lecturas de esto. Una lectura, podríamos decir, más clásica, que distingue, digamos, entre los sufrimientos objetivos de Cristo, los sufrimientos merecidos por el pecado del hombre, y los sufrimientos subjetivos, aquellos que se aplican a mí de ese sufrimiento de Cristo. Cuando yo peco, me hago merecedor de un castigo. Entonces yo subjetivamente sigo necesitando ese sufrimiento. Bueno, esa visión un poco material, ustedes saben que circuló durante siglos, sobre todo asociada a esta idea de que Dios necesita cumplir con la justicia del castigo y por lo tanto hay que colmar esa medida del castigo, y después empezamos a hablar del amor y la misericordia. Bueno, lamentablemente, con un San Anselmo muy mal comprendido, circuló durante siglos esa visión, que lo llamamos teología de la satisfacción. Hay que completar la medida del castigo necesario al pecado, y recién ahí podemos empezar a hablar. Bueno, esa es una de las lecturas de esto de completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo. Sería como lo que le falta subjetivamente. Pero no cierra mucho. ¿Por qué? Primero porque eso no es el sufrimiento del que habla la Escritura. No es un Dios que necesita colmar 5 kilos de sufrimiento y hasta que el hombre no pasó los 5 kilos de sufrimiento, él no se mueve. Esa no es la imagen de Dios que nos da el Nuevo Testamento, no es la imagen que transmite Pablo. Entonces, ¿qué será esto de los sufrimientos de Cristo? Bueno, miren, se los llama un poco así para darle algún nombre a esta figura retórica,
un genitivo místico, sufrimientos de Cristo. Fíjense cuando San Pablo dice en 2 Corintios 1:5, los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros. Ven que ese de Cristo no quiere decir los que sufre Él, sino los que sufre su comunidad, aquellos que son de Cristo, los que pertenecen a Cristo. Resulta que en vez de sufrir menos, sufren más. Y esto ya lo dice el propio Jesús, ¿no? Es decir, el que me sigue tiene que aceptar que va a ser rechazado, que se va a convertir en signo de contradicción, que va a costar que pueda decir públicamente, miren, yo soy católico. Y entonces se van a reír y todo eso. Bueno, todo eso que nos pasa, todo eso son sufrimientos de Cristo. Pero no en el sentido de que son los sufrimientos de la cruz. Eso ya está. Eso ya lo completó Jesús. Pero resulta que el llevar el nombre de Cristo nos mete en un torrente de nuevos sufrimientos. Ahora, ¿por qué? Porque son sufrimientos que Dios nos está mandando, son los de los 5 kilos totales que tenemos que sufrir, el kilo que faltaba, no. Sino porque la vida misma del hombre está hecha en gran medida, gran parte de la trama vital del hombre. Yo les diría incluso, la vara de medir de la vida del hombre está en el sufrimiento. Fíjense, ¿no? Esto se los he dicho otras veces, nosotros decimos, la vida vale la pena, no decimos la pena vale la vida, sino la vida vale la pena. La pena parece ser como el lugar desde donde medimos nuestra vida, ¿no? El sufrimiento, el dolor. Nos gustaría que no fuera así. De hecho, toda nuestra civilización actual está construida en función de ocultar eso. Pero sigue siendo tan real como lo fue siempre. La pena, el sufrimiento, el dolor, están en el entramado mismo de la vida, nos guste o no nos guste. Lo deseemos o no lo deseemos. Entonces hay un algo ahí, hay un algo que nos va a pasar de todos modos y que nos va a pasar porque vivimos. Pero ahí viene el mensaje de Pablo, por eso es tan importante esta palabra completo, y por eso en este preciso lugar él utilizó una palabra que no se usa en todo el resto del Nuevo Testamento. El verbo completar en griego es pleroo. Lo conocemos porque lo utilizan muchísimo, 90 veces se usa en todo el Nuevo Testamento, el verbo completar, y que yo se los mencioné muchas veces, es ese verbo cumplir o completar. Fíjense que en castellano suena la misma raíz, pleroo, completar, cumplir, incluso suplantar, son todas la misma raíz indoeuropea. Quiere decir llevar algo hasta su plenitud, otra vez la misma raíz, hasta su plenitud, hasta su término, hasta todo el sentido que tiene. Es el verbo que usa San Mateo tantas veces cuando dice esto ocurrió para que se cumpla la palabra que dice. Bueno, ese es el verbo pleroo. Después hay otro verbo más, anapleroo, que San Pablo lo usa, le gusta bastante, lo usa 5 veces, que quiere decir completar del todo, completar completamente, anapleroo, completar del todo, ¿sí? San Pablo lo usa varias veces, lo usa 5 veces. Y después está este verbo, que es un verbo rarísimo, antanapleroo, o sea, es anapleroo con todavía otra preposición más, y que, si vamos al diccionario, significa balancear. No completar en el sentido de poner algo que falta, sino llevar al equilibrio, balancear. Antanapleroo, todo lo que es anti, es trabajar en el lado opuesto. Entonces es completar, pero equilibrando la báscula. Y entonces ahí, si lo pensamos, ahí nos damos cuenta de lo que está diciendo San Pablo. Dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Dice, ¿qué es lo contrario del sufrimiento? La alegría. Pero resulta que San Pablo descubre que en el entramado necesario del sufrimiento del hombre, en ese entramado necesario ya entró Cristo. Y precisamente entró sufriendo. Entró en la cruz. Entonces ya no hay nada que sea verdadero sufrimiento.
¿Por qué? Porque ya tiene sentido. Porque ya Cristo lo tocó, lo salvó y lo redimió. Entonces yo ahora puedo alegrarme en los sufrimientos, no en el sentido masoquista, en el sentido en que el sufrimiento me provoca placer. Eso es distinto, es otra cosa. Esto es una alegría que equilibra la balanza, porque resulta que cuando estoy contento me alegro, pero cuando estoy sufriendo puedo también alegrarme, no en el sentido de sentir placer, sino en el sentido en que comprendo que ese sufrimiento no me quita del camino de Cristo. Todo lo que me ocurre, incluso lo más malo, sirve en el camino que me conduce hacia Cristo. ¿Se acuerdan que Él era imagen del Dios invisible y no Adán? No Adán el que se desvía del camino, sino Cristo el que, incluso tomando el camino desviado, lleva hacia Dios. Entonces ahora me alegro en mis sufrimientos por vosotros. Y ahora desarrolla esa idea. Así, es decir, pudiendo alegrarme en mis sufrimientos, aquí tienen la balanza, así equilibro lo que falta en mi carne. Claro, yo mientras viva voy a seguir sufriendo. Entonces siempre va a faltar algo, pero no porque falte, porque Dios tenga la medida de 5 kilos y yo sufrí 4, sino porque siempre que esté en mi carne voy a seguir sufriendo. Y sin embargo, ese sufrimiento está equilibrando la balanza. Y además la está equilibrando de una manera muy especial, que es que todo sufrimiento, incluso el que parece más sin sentido, le sirve a la redención, le sirve a la salvación. ¿Por qué? Porque todo sufrimiento se mete en el entramado del sinsentido del mundo. Y dice, ¿ves? Aquí donde parece que no hay sentido, hay sentido. Dios está salvando. Eso mismo que hizo en la cruz. Llevar ese sufrimiento hasta el extremo. Dios está salvando. Entonces, cuando veas todo oscuro, eso oscuro es la oscuridad de la cruz. Y entonces hay salvación. En ese sentido dice, equilibro lo que falta de mi carne, lo que falta de sufrimiento de Cristo en mi carne. Y ahora entonces, claro, cuando nos damos cuenta que todo sufrimiento del hombre, todo sufrimiento está ya colgado de la cruz de antemano, ya está salvado y liberado, toda oscuridad, todo sinsentido, ya está salvado y liberado, entonces puede decir, llevar a plenitud la palabra de Dios, el misterio escondido desde siglos y generaciones y revelado ahora a sus santos. Este es el misterio escondido. El misterio escondido es que aquello que el hombre trata de negar y evitar y superar sin conseguirlo nunca, ese entramado de dolor y gozo que es la vida y que no logramos, queremos esconder una parte, nos dice San Pablo, no hay que esconder ninguna parte. Porque toda esa vida, con todos sus gozos, con todos sus sufrimientos, están ya redimidos y ya están en camino de la plenitud de Cristo. Nosotros anunciamos a ese Cristo, enseñamos a todos, con todos los recursos de la sabiduría, para presentarlos a todos perfectos, dice, muy linda la palabra esteleion, completados, terminados, para presentarlos a todos terminados en Cristo. Cada uno de esos, las alegrías en las cuales está el gozo, y los sufrimientos de los cuales me puedo alegrar en ese sentido, en el sentido en que me están completando. Todo, no hay nada en esta vida, cuando se ha descubierto la pertenencia a Cristo, no hay nada en esta vida que no forme parte del camino que conduce a Él. Y nosotros lo sabemos, ¿no? Incluso el pecado, como lo decimos en la noche de Pascua, que ya lo cité la semana pasada. Pecado de Adán ciertamente necesario, porque a través de él nos vino Cristo el Salvador, ¿no? Incluso el pecado, nada, como lo va a decir el mismo San Pablo, nada puede alejarnos del amor de Cristo.
Entonces yo en mi carne balanceo, porque cuando me alegro estoy en Cristo y cuando padezco estoy también en Cristo. Bueno, muy bien, espero que este textito nos haga pensar un poquitito más en esta vida tan contradictoria que llevamos, ¿no? En una vida en la que siempre parece que hay cierta oscuridad, cierto silencio, y sin embargo Dios está trabajando en ella. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.